Una vez más les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico, en esta ocasión en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 18. Nuestro tema tiene que ver con la caída de Babilonia. Así que, si les parece bien, lo primero que vamos a hacer a continuación es leer este pasaje, el capítulo entero, y después tendremos algunas consideraciones en torno a él. Así que, si me quieren acompañar, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1, que dice de esta manera. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, este es nuestro pasaje, que es largo, pero con la ayuda del Señor vamos a intentar ir desgranando algunas ideas que parecen importantes en este capítulo. En primer lugar, bueno, pues lo que trata evidentemente es de la caída de Babilonia, que aquí es presentado como una endecha. Una endecha, ya saben ustedes que es una canción triste o un lamento. Algo así se usaba muy frecuentemente en el Antiguo Testamento. De hecho, encontramos endechas o estos cánticos tristes, estas lamentaciones, en los profetas precisamente en relación también a Babilonia, a la caída de Babilonia. A veces tenían un tono profético anunciando juicios, pero otras veces también dentro de los propios juicios pues se notaba este tono de lamento del propio profeta. Si quieren, yo les recomiendo que este pasaje que estamos estudiando lo lean en relación también a otros dos capítulos que encontramos en el profeta Jeremías, capítulo 50 y capítulo 51 de Jeremías, que anuncian también la caída de Babilonia, y hay cierto lamento también allí por esta caída. Bueno, no es nuevo el tema, porque ya en el capítulo anterior, en el capítulo 17, pues hemos estado viendo la caída de la gran ramera, que era Babilonia la Grande, se había anunciado allí. Ahora el tema continúa, pero el enfoque es un poco diferente. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el capítulo previo se veía Babilonia desde dos aspectos diferentes. El aspecto religioso, una gran ramera que había seducido a todas las naciones y reyes para que fornicaran en el sentido espiritual, yéndose detrás de un falso Dios y abandonando al Dios verdadero. Desde la perspectiva religiosa, una gran ramera que se alza como una religión antidios que consigue mucho éxito en el mundo, en un mundo que ya previamente había rechazado a Dios. Pero también veíamos a Babilonia desde otra perspectiva. Encima la gran ramera iba cabalgando sobre la bestia, que este personaje político que dominará en un momento, un dictador que dominará el mundo con mano de hierro, no dejando que nadie piense ni actúe con libertad, sino que tienen que hacer lo que él diga, especialmente en relación a su propia personalidad, a la que él quiere dar culto y hacerse pasar por Dios mismo. Entonces vimos esos dos aspectos, el aspecto religioso y el aspecto político. Ahora el capítulo 18 complementa esas dos perspectivas con una nueva no menos importante. ¿Cuál? ¿Cuál es la que vemos aquí? Bueno, pues aquí vemos a Babilonia, a este gran ente, que no sé cómo describirlo, pues que lucha contra Dios, ya no solo desde el aspecto político y religioso, sino ahora también desde la perspectiva del comercio, la acumulación de riquezas, de bienes. Esta es la idea. Ahora, les decía hace un momento que es interesante leer este capítulo y estudiarlo a la luz de otros dos, de Jeremías 50-51, pero también le recomendaría Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 26 y casi el capítulo 28 completo, hasta casi el final del 28, hasta el versículo 19. Y allí, es verdad, el juicio no es contra Babilonia, sino es contra Tiro, otra potencia en aquel tiempo, y el profeta Ezequiel, en aquella profecía, lo que hace es anunciar la caída de Tiro. ¿Y por qué les digo que es interesante leer también esa profecía en cuanto a Tiro? Bueno, porque Tiro se parece muchísimo, son como dos gotas de agua a esta ciudad desde esta perspectiva comercial, económica.
La fama de Tiro en el mundo antiguo pues no estaba basada ni en su poder militar ni en su religión, sino exclusivamente o fundamentalmente en su comercio y en sus riquezas materiales. Es sobre lo que ella había conseguido establecer un imperio comercial. Mientras que Roma pues luchaba con sus legiones y su poder político, pues Tiro trabajaba desde otra perspectiva, como un imperio comercial. Nosotros también conocemos en nuestros días cosas así, ¿verdad? Hay países que siempre están con sus armas y promocionando su armamento. Hay otros que van mucho más calladitos, pero que se van comiendo el mercado comercialmente hablando y están en todos los sitios, en todos los sitios. Bueno, pues Tiro es muy parecida en su comercio, en este aspecto del que estamos hablando, a esta Babilonia de la que ahora estamos estudiando. Y el profeta Ezequiel, de parte de Dios, anunció un juicio muy severo contra Tiro. Habló también de su desaparición, de su condena, tremendo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es algo que nos debemos de preguntar tanto en relación con Tiro y ahora también con Babilonia. ¿Qué había de malo en que extendieran sus lazos comerciales, en aquel caso por todo el Mediterráneo? ¿Qué había de malo? Bueno, en principio no hay nada de malo en el comercio, eso está fuera de toda duda, no hay nada malo en el comercio. El problema, y esto sí que es lo grave, tanto en Tiro como aquí en Babilonia, el problema es que esos bienes materiales, pues muchas veces ocupan el lugar de Dios y desplazan a Dios fuera del centro. Y estamos hablando de Tiro en el pasado, estamos hablando de Babilonia en el futuro, pero tal vez deberíamos de hablar también de nuestro propio presente, porque pocas veces ha habido, o quizás nunca ha habido en la historia de la humanidad, una sociedad como la nuestra, llena de ofertas, de cosas bellas, de cosas seductoras. Es una oferta que parece ilimitada, un bombardeo constante contra nosotros, anuncios publicitarios en la televisión, por correo, por internet, por la prensa, en todos los lugares, para que consumamos, consumir. Y pues para muchas personas, y tristemente incluso para muchos creyentes me parece, pues las cosas, estas cosas en principio legítimas y que no tendrían por qué ser necesariamente malas, pues han sustituido en sus vidas el amor por el Señor, el amor por Dios, lo cual no deja de ser idolatría. Cuando una cosa, sea lo que sea, ocupa el lugar de Dios, eso es la idolatría. Y en nuestro mundo se adora en el altar del materialismo, del consumismo. Es algo, en algunas sociedades, no hablo ahora desgraciadamente pues de otras sociedades pobres que a veces luchan para sobrevivir, pues claro, no es el lujo, no es el de otras naciones, pero hay países donde las personas viven para consumir, son artículos de consumir, quieren ganar para consumir. Y hay sociedades, a mí me asusta a veces a algunos viajes que he hecho a otros países y veo cómo se da crédito a las personas, a su casa llegan cheques, usted puede cobrarlo cuando quiera, tiene crédito concedido, para que gasten antes de haber ganado siquiera lo que se van a gastar. Esa necesidad de estar permanentemente consumiendo, que ocupa, esas cosas materiales ocupan el lugar de Dios. Claro, luego llega el momento de ir a los cultos y adorar a Dios y, ay, no puedo ir porque me he comprado no sé qué y quiero ir a estrenarlo, porque me he comprado, bueno, siempre hay cosas que ocupan esto material. Y las cosas materiales, estos bienes de consumo y de lujo y otras muchas cosas, pues llegan a anestesiar al ser humano en cuanto a las cosas espirituales. Es increíble. Por ejemplo, todo el ámbito de la tecnología, el efecto que tiene sobre los jovencitos, y no sobre los jovencitos, cómo les seduce y les cautiva
y se pasan el día entero mirando en esa pantallita pequeña, moviendo los dedos a toda velocidad, escribiendo mensajes mal escritos, comiéndose letras y palabras enteras casi. Es ese nuevo lenguaje que surge en los móviles, y se pasan horas y horas mirando eso. Dejan a un lado las relaciones personales, dejan otro montón de cosas y todo el día metidos ahí. Y el peor castigo que un padre les puede hacer a un hijo es quitarle el móvil durante unas horas. Eso ya puede ser, en fin, rebelión a bordo en toda regla, porque eso es insoportable para un jovencito, porque hay una dependencia. Es mucho peor que sea un drogadicto a veces le quitaras la droga. Bueno, no sé si es mucho peor, igual estoy exagerando, pero a veces los ves a los jóvenes que si un día no tienen el teléfono es que ya no saben vivir en este mundo. Les ha seducido las cosas, claro. ¿Y qué lugar ocupa Dios en sus vidas? Nada. Porque eso otro les acapara. De verdad, habría que empezar a desintoxicar a los jóvenes. Pero a la mayoría de la gente el consumismo tiene el mismo efecto. Y por esta razón hay este juicio severo contra Tiro, contra Babilonia aquí y contra nuestra propia sociedad. Porque ahora estamos en esta época de cuarentena tan dolorosa por el COVID-19 y cómo esto está golpeando muy seriamente no solamente la salud, que a los políticos les preocupa la salud, me parece a mí que en segundo plano, porque lo que más les preocupa es la economía, porque la economía se está hundiendo y las personas sufren y los políticos sufren por esto. Se ha acabado vivir como vivíamos antes, por lo menos por una buena temporada. Habíamos puesto en ello nuestras esperanzas, eso era nuestro estilo de vida. Hay que cambiar porque son dioses que se nos han escapado de entre las manos y que ya no están y que ya no existen. Se han volatizado, ya no están. Y es un juicio de Dios contra los dioses de este mundo también a veces, me planteo. Igual que en el Antiguo Testamento, cuando Dios juzgó a Faraón, rey de Egipto, dice que juzgó a Faraón, pero juzgó también a sus dioses. Las plagas de Egipto fueron un juicio también contra sus dioses falsos, pero fueron ridiculizados y juzgados. Pues de alguna manera tengo la sensación de que Dios también juzga a los dioses. Hemos dejado a Dios a un lado y hemos puesto nuestro interés en la economía y en el bienestar y en el consumo, en el materialismo. Hemos apartado a Dios. Y Dios dice, bueno, pues ahora no vais a tener tampoco eso. Pues puede ser que algo de esto esté ocurriendo en estos días. Yo no puedo asegurarlo, pero mucho me temo que probablemente por ahí van los tiros. Y una cosa importante en relación a este segundo juicio que estamos viendo un poco de manera paralela, el que anuncia Ezequiel sobre Tiro, allí es curioso un detalle, y es que al mismo tiempo que está juzgando a Tiro y a su rey, de repente en un momento Dios cambia su mensaje y ya no está hablando tanto al rey de Tiro, todavía sigue hablándole, pero se ve claramente que está dirigiéndose a un personaje superior, a otro nivel, y es al mismo Satanás. Y allí se ve que el orgullo del rey de Tiro pues era el mismo que el orgullo del mismo Satanás cuando se rebeló contra Dios. Y el juicio anunciado viene de la misma manera, por las mismas razones. Es decir, que de alguna manera pues el mismo Satanás estaba detrás de ese espíritu orgulloso, de ese espíritu que desplaza a Dios y dice, nosotros ya tenemos lo que queremos y no necesitamos a Dios. Vivimos bien sin Dios y tenemos todas estas cosas. Y el hombre se alza contra Dios. Y ahora, pues van a ver tanto los de Tiro, tanto los de Babilonia en el pasado como Babilonia en el futuro. Y como todo aquel que confíe en las riquezas van a ver que el que sigue ese camino acabará por perderlo todo, igual que lo perdieron estos otros. Así que aquí vemos, por lo tanto, que el poder de Satanás, del que estamos hablando en estos capítulos, estamos viendo, pues se constituye bajo estos tres pilares. Por un lado, el poder religioso, el poder político y ahora también sumemos
el materialismo, el poder económico, el poder comercial. Es una combinación de estas tres tácticas que el diablo ha usado a lo largo de toda la historia con bastante éxito, hay que decir. Bueno, por lo tanto, un capítulo que me parece a mí que aunque tenga que ver con el futuro, ya es muy válido en el presente, porque de lo que pecará esta Babilonia, este régimen del diablo, pues ya es algo que estamos viendo en nuestros días. Y estamos empezando a percibir probablemente pequeñas dosis ya de ese juicio que se está derrumbando este Dios, por momentos. No ha hecho falta mucho para derrumbarlo, la economía y el vicio y el placer por el placer, el hedonismo en el que hemos estado envueltos en estas sociedades, fue como aquí, una hora. En una hora nos anunciaron estado de alarma aquí en España, todo el mundo encerradito en su casa sin moverse, ni ir a trabajar, ni ir a pasear, ni nada de nada de nada. En una hora, en un día, tremendo, ¿eh? Cómo un Dios falso se puede desmoronar y hacer añicos en instantes. Y ahora estamos pensando cómo volveremos a reconstruir todo esto cuando logremos salir de esta situación. Bueno, vamos ya entonces a nuestro texto, después de haber hecho esta introducción. Lo primero que vemos, los 3 primeros versículos, es el anuncio de la caída de Babilonia. Y una vez más, es un ángel quien pone en marcha estos acontecimientos. Juan dice que lo vio descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bueno, en cuanto a que la tierra fue alumbrada con su gloria, en primer lugar, bueno, pues pensamos que quizás en este momento la tierra todavía permanece en tinieblas después de aquel juicio que vino con la quinta copa, recuerdan, en el capítulo 16, versículo 10. En todo caso, la gloria de este ángel pues no era suya propia, sino era una gloria que reflejaba, era el resplandor de la gloria del mismo Dios. Era un ángel que venía del cielo, y esto es lo que viene a decir, ¿no? Como Moisés cuando estuvo con el Señor en el monte Sinaí 40 días y su rostro resplandecía y se asustaron cuando llegó otra vez al campamento de los israelitas. Bueno, pues ese rostro resplandeciente lo que manifestaba era que había estado con el Señor. Y aquí este ángel pues viene a decirnos lo mismo. Es un ángel que viene de la misma presencia de Dios y su rostro resplandece glorioso porque ha estado con Dios. Y junto con ese aspecto resplandeciente, todas las personas tienen que escuchar su voz potente, que por 2 veces va a anunciar la misma cosa. Ha caído la gran Babilonia. Presentado ya como un hecho consumado, aunque todavía tiene que ocurrir en el futuro. Pero en la visión profética es algo ya que ha sido concluido. ¿Por qué? Porque es una orden del Dios soberano, y cuando Dios manda algo, nada ni nadie lo puede impedir. Sí o sí va a tener cumplimiento. Y esta destrucción de Babilonia, tal como la vemos aquí, pues ya había sido descrita antes también en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 17 al 21, es un juicio que vino con la 7ª copa, por lo tanto lo que tenemos aquí es, digamos, una visión ampliada de aquello que se nos presentó ya de forma muy resumida. Así que tenemos muchos más detalles en esta ocasión. Dice también lo que va a ocurrir en estos versículos, cuando anuncia la caída de Babilonia, nos dice cómo va a quedar Babilonia después de todo esto. Dice que se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si ustedes leyeran en la caída de Babilonia en la antigüedad, pues los profetas, tanto Isaías como Jeremías, pues hablaban de que Babilonia quedaría totalmente destruida y allí se encontrarían diferentes tipos de bestias, de animales salvajes. Aquí la cuestión es muy parecida, pero se añade un detalle, y es que los que van a habitar en medio de sus ruinas son los mismos demonios, guarida de todo espíritu inmundo.
También se nos habla se nos explica cuál es el motivo de su destrucción. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, lo que se explica es la enorme influencia que Babilonia había tenido sobre todas las otras naciones y cómo había logrado corromperlas. Fíjense la expresión esta, la potencia de sus deleites. Se han enriquecido de la potencia de sus deleites, que podría ser traducida también como el lujo desenfrenado e insolente. Esta es la idea. Los moradores de la tierra viviendo en una especie de orgía materialista con la gran Babilonia, seducidos por el consumismo, por el materialismo, sin valores espirituales, solamente lo material. Por lo tanto, ya vemos que según esto, Babilonia se convierte en un enorme centro del comercio mundial, y allí se firmarán los grandes tratados y acuerdos económicos, y por supuesto en esos tratados los principios éticos y morales de Dios son dejados a un lado. Lo que importa, como en el día de hoy, es que los que son ricos e invierten sus riquezas pues cada vez tengan más beneficios. Y cuando ellos hablan de que la economía tiene que crecer, se refieren básicamente a que su economía, la de ellos, crezca, y crezca siempre en unos porcentajes cada vez más altos. Da lo mismo la calidad de los puestos de trabajo, da lo mismo cómo otros países vivan, que haya países enteros que no salgan de sus estados de pobreza. Yo estoy convencido de que hay países ricos que no les interesa que otros países que puedan tener relativamente cerca salgan de su pobreza o puedan crecer tanto como ellos, porque mientras los otros son pobres, a ellos les viene muy bien para aprovecharse de todas sus riquezas naturales, para ir allí a veranear de forma muy económica. No lo sé, pero a veces uno sospecha de estas cosas. Claro, también puede ser cierto que hay países pobres que son pobres porque tampoco hacen nada por salir de su pobreza, pero bueno, creo que no será en todos los casos, ¿no es cierto? Y esto es porque los ricos, los grandes ricos, las grandes fortunas de este mundo no tienen principios éticos y crean puestos de trabajo que en muchos casos son esclavizantes, que no dejan al hombre casi la opción de vivir. Este es un problema que a veces tenemos en las iglesias, que nos encontramos que los creyentes, para poder venir a las reuniones y adorar a Dios, tienen que hacer filigranas para arreglárselas para poder estar en un culto, porque cada vez tienen trabajos más exigentes y casi no tienen libertad ya. Es tremendo. Pues esto será Babilonia, este centro de comercio, de poder económico. ¿Pero qué ocurrirá? Pues dice que este lugar, este centro neurálgico de toda actividad económica a nivel mundial, en una hora, en un día, verán cómo se viene a pique y desaparece. Y nada ni nadie lo va a poder impedir. Aunque tengan tanto poder religioso, político y económico, el juicio de Dios vendrá en una hora y acabará definitivamente con ellos. Luego vemos un llamamiento a salir de Babilonia ante su inminente caída. Estos serían los versículos del 4 al 8. Y es un llamamiento al pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Quedarse en Babilonia implicaría participar de sus pecados. Y esto tiene bastante lógica. Recuerden que mientras el régimen de la bestia, del anticristo, pues nadie podía comprar ni vender si no accedía a que se le colocara la marca de la bestia en las manos o en la frente, lo que llevaba asociado la obligación de adorar la imagen de la bestia. Pues quedarse en Babilonia en esas circunstancias implicaba evidentemente participar de esos pecados, porque quedarse allí... Y aquí hay un llamamiento, por lo tanto, a salir del mundo, de Babilonia, de ese
esa sede central del poder del mismo Satanás y de esa forma, de ese estilo de vida. Claro, los creyentes a veces pues siempre buscamos fórmulas para evitar el sufrimiento, la persecución, y a veces hacemos componendas con el mundo, no rompemos totalmente con él para no tener que sufrir ciertas molestias que vienen asociadas con el hecho de ser un cristiano fiel. Y aquí lo que vemos es que no es posible quedarse en Babilonia. Muchas veces se nos exhorta en la palabra de Dios que no amemos el mundo ni las cosas de este mundo, que que no nos conformemos a este mundo, dice Romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino renovaos en vuestra mente. Pero aquí parece que la exhortación suena como algo más literal, como a salir literalmente de aquella ciudad. Y claro, uno se pregunta en este momento, ¿qué hace el pueblo de Dios dentro de Babilonia en esas circunstancias? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Pues es como decíamos antes, que a veces los creyentes no rompen, su ruptura con el mundo no es como debería de ser. Y nos encontramos a veces, tal vez, en un lugar donde no deberíamos de estar. Recuerden la historia en el Antiguo Testamento de Lot, el sobrino de Abraham. Llegó un momento que Abraham y Lot, pues sus criados tuvieron ciertas discusiones entre ellos porque el ganado de ambos era mucho y no había pastos suficientes para que todos pues, pudieran apacentar sus ovejas. Y entonces Abraham le dice, mira, Lot, yo no quiero discutir contigo, lo que tú decidas, si quieres que nos separemos, si tú quieres ir para allá, yo iré para el otro lado. Bueno, Lot finalmente se va a la ciudad de Sodoma, de Gomorra, y inicialmente con Abraham era un hombre de tienda y altar, un peregrino, Dios les había llamado a ser peregrinos. Y cuando se separó de Abraham, también continuó siendo un peregrino por algún tiempo, pero poco a poco fue colocando sus tiendas cada vez más cerca de estas ciudades. Y finalmente abandonó la tienda del peregrino y se estableció en una casa dentro de la ciudad. ¿Qué pasó después? Pues que Dios tuvo que venir a llamarle y decirle, Lot, sal de aquí, porque voy a destruir esta noche. Mañana voy a destruir esta ciudad. Y Lot salió de allí, pero no lo olvidemos, salió de allí y lo perdió todo. Perdió todos sus bienes y perdió también a su mujer, que aunque logró sacarla de Sodoma, pero no logró sacar Sodoma de su mujer. Y ella miró hacia atrás, no por curiosidad a ver qué estaba pasando, sino con el deseo de que quería regresar. Le gustaba aquello, pero lo perdió todo. Y el creyente puede pasar por experiencias parecidas si no tiene cuidado. Hay que romper. Ahora, las exhortaciones a salir de Babilonia pues tienen también su razón de ser en la propuesta que Dios tiene para el creyente. ¿Cuál es? Eso lo iremos viendo más adelante en el capítulo 21. Salid de Babilonia porque yo tengo preparados para vosotros la nueva Jerusalén gloriosa que desciende del cielo. Salid de Babilonia porque el momento del juicio había llegado. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es como si sus pecados se hubieran ido acumulando hasta hacer una torre enorme que llegaba hasta la misma presencia de Dios, como aquella torre de Babel, como si sus pecados hubieran levantado algo similar. Y Dios toma cuenta y juzga a ellos. No los juzga inmediatamente. Y algunos interpretan que a Dios no le interesa excesivamente la justicia, porque no castiga ni condena cada barbaridad que se hace en este mundo inmediatamente. Pero eso no quiere decir nada. Dios siempre juzga la maldad de los hombres. Y puede que no lo haga en el mismo instante, porque da oportunidades al arrepentimiento, pero Dios lo juzga. Dios se acuerda, tiene en memoria exactamente todo lo que todos los hombres han hecho, de la misma forma que tiene en memoria también a aquellos que son creyentes y que han recibido a su Hijo y han sido limpiados de su sangre, por su sangre. Y ellos también
de ellos también los tiene Dios en memoria, precisamente para librarlos de ese juicio venidero. Así que este es el principio fundamental de la palabra de Dios. El hombre no puede escapar de las consecuencias de su pecado. Esta es la idea básica aquí. Y será un juicio justo. Dadle a ella como ella os ha dado. Recibirán su justa retribución. Algo que viene también en relación, en contestación a la oración de los santos. Recuerdan ustedes cuando se abrió el quinto sello, las almas de los santos, de los mártires, debajo del altar, clamando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no juzgas? Y ahora ya esto ocurre. Dios juzga, Dios juzga. Ha esperado mucho tiempo, teniendo paciencia, pero llega el momento en que Dios va a juzgar. Y vemos también cuál es la actitud de Babilonia frente a este juicio. Dice: porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Ella se siente reina, se siente superior a todos, autosuficiente, independiente, no necesito nada, y menos a Dios. Esta es su idea, ¿no? Su filosofía de vida. Exactamente igual que aquella antigua Babilonia que describió el profeta Isaías. Si quieren acompañarme, Isaías 47, versículos 7 al 11, para que vean que Apocalipsis, ya lo hemos dicho tantas veces, está constantemente haciendo mención o alusiones explícitas o implícitas a otros textos del Antiguo Testamento. Vean ustedes la similitud. Dijiste, Isaías 47, 7, dijiste: para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Ella se sentía reina, porque sus amantes, los reyes de las naciones, le seguían trayendo presentes. Pero finalmente, como ya nos ha dicho el capítulo 17, el anterior, versículo 16, serán 10 reyes los que la destruirán. Y eso sin que ella esté pensando en que va a ocurrir. Dice: no veré llanto. Una visión infantil y totalmente falsa, confiando en su prosperidad económica. Igual que el hombre de hoy día, confían en lo material y desprecian a Dios, y se sienten autosuficientes. Y cuando llega un pequeño juicio, de repente nos ponemos a temblar y ya no sabemos qué va a pasar. Su orgullo sería humillado, y el orgullo de cualquiera que siga este mismo patrón de comportamiento. Su orgullo sería humillado. En un solo día, dice, vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, será quemada con fuego. Y esto, una vez más, nos hace pensar en otro pasaje en el Antiguo Testamento, en esta ocasión en el profeta Daniel, capítulo 5. ¿Recuerdan ustedes allí al rey de Babilonia, Belsasar, que hizo un gran banquete para su reino, para sus reyes, y convocó allí a todas sus concubinas, y corría el vino y el desenfreno, la música, todo? Y él en su embriaguez y en su locura, pues hace traer los vasos del templo de Jerusalén que él había conseguido quitar cuando su padre, su antepasado, Nabucodonosor, la conquistó, y bebamos vino también en estos vasos y vamos a celebrarlo. Y una mano misteriosa aparece escribiendo en la pared.
y anunciando su fin inmediato. Esta misma noche vas a morir. Y esa misma noche, pues los medopersas invadieron Babilonia y él estaba muerto. Él, que se creía tan autosuficiente en medio de todo aquel lujo, del despilfarro, del pecado obsceno, de la provocación contra Dios, y en una misma noche desapareció. Ni todo el poder de la economía, ni de los hombres malvados, ni de los diablos, ni de los demonios podrán de alguna manera impedir el juicio de Dios, porque, como dice, poderoso es Dios el Señor que la juzga. Nada ni nadie le podrá librar. Luego vemos el lamento por Babilonia, versículos del 9 al 10, el lamento por Babilonia. Y los primeros en lamentarse son los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Supongo que serán otros reyes diferentes que aquellos 10 que finalmente pues la sacaron, destruyeron a Babilonia. Supongo que serán otros reyes, otros amantes de aquella gran ramera. En todo caso, estos reyes se lamentan y se colocan a cierta distancia por temor a que el tormento les pueda llegar de alguna manera a ellos. Sufren que el castigo también les alcance. Dice que su destrucción será por fuego, porque el humo de su incendio, pero ya sabemos que esta no será la única causa de su destrucción. Dice en el capítulo 16, versículo 18, ya se nos dijo: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ellos lamentan, ¡ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. La ciudad fuerte. Ahora notemos que su lamento, con todo y ser sentido, su lamento no tiene ningún rastro de arrepentimiento, de dolor por el pecado. Nada, absolutamente nada. Simplemente porque les han quitado sus dioses, su economía, su bienestar, los reyes. Los segundos en lamentar son los mercaderes. Esto lo veríamos desde los versículos 11 al 19. Y allí pues se ve que su dolor es por la pérdida económica que han sufrido, por la pérdida financiera. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Otra vez se lamentan, pero tampoco nada que ver con el arrepentimiento. En cuanto a las mercaderías, que hay aquí una lista enorme de artículos, enorme, o sea, era un centro de consumismo como hoy en día, igualito. Parece describir alguna de nuestras sociedades y alguno de nuestros centros comerciales. Aquí dice que hay artículos pues de todo tipo, muchos artículos de lujo, de un lujo extremo en muchas ocasiones, pero también había alimentos, ganado, y nos llama la atención la inclusión de esclavos y de almas, de hombres. Una sociedad que vive en el lujo, opulenta, despreocupada por completo de los pobres, de los que se aprovecha porque los esclaviza, almas de hombres también. Es estremecedora esa expresión, piénsenlo. Pues cuando el hombre es un producto más, una mercancía más de consumo, los esclavos. Pues claro, una sociedad apartada de Dios, viviendo en su orgullo, pues el lujo, el desenfreno, el desprecio por el valor de la vida humana, pues todo radica en cuánto tienes, tanto vales. Y así el que no tiene, pues pasa a ser esclavo, un objeto más de consumo, para la satisfacción y placer de los que sí que tienen. Eso era Babilonia. Pero dice que nunca más las cosas volverían a ser así. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y estos mercaderes se pararán también lejos, temiendo de su tormento, llorando y lamentando. Pues temen que la desgracia les salpique también a ellos,
y en su hora final, pues estos también dejan sola a Babilonia. Estos no son como los reyes hicieron notar la fuerza de Babilonia. ¡Ay, la poderosa, la fuerte Babilonia! Estos se refieren a la riqueza de su vestimenta. ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, de púrpura, de escarlata, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! ¡Ay! Tantos años acumulando riquezas y bienes para que desaparezcan en un solo día, en una hora. ¿Se dan cuenta? Cómo confiar en lo material pues no tiene mucho sentido. Si no recuerdan aquella otra parábola que contó el Señor acerca del rico puro. ¡Ay, cuántos bienes! De aquel rico insensato. ¿Cuántos bienes he almacenado? Podía vivir no sé cuántas vidas más sin tenerse que preocupar por trabajar, porque había acumulado tanta riqueza. Y dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será? Pues así es como los hombres que ponen en las riquezas y en el afán por el poseer y el consumir, pues ponen en eso sus esperanzas. Todo eso se acabará. Los terceros en hacer lamentación son los marineros. Dice: y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Vemos aquí que Babilonia, por lo tanto, no era solo un importante centro religioso o político y económico, sino también era un importante centro de distribución de mercancías, una especie de enorme central de compras, desde donde todo se distribuía hacia todos los lados. Y ellos también lamentan qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, y una vez más, destruida en una hora. Nada de todo eso ha quedado, el lamento de todos ellos. Un lamento que no les conduce al arrepentimiento, simplemente es un lamento porque han perdido algo en lo que habían puesto sus esperanzas, en lo que se basaba su estilo de vida, en lo que les producía alegría y felicidad de alguna manera, que creo que es muy escasa la que pueden producir las cosas materiales. Ahora, frente a estos lamentos, nos encontramos todo lo contrario, la alegría en el cielo. Esos lamentos ocurren aquí en la tierra viendo cómo destruyen la gran Babilonia. Ahora en el cielo hay alegría, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es una voz de júbilo. ¿Y por qué? Bueno, porque finalmente la justicia ha vencido. Ha vencido. Y ahora los que se alegran son aquellos que previamente habían sufrido persecución y muerte de parte de la gran Babilonia, que, como he dicho antes, clamaban pidiendo justicia, esperando la justicia divina. Ahora, por fin, sus peticiones han sido contestadas y Dios ha establecido su justicia. A algunos puede que no les parezca bien que, pues esta demostración del justo juicio de Dios, que se les dé por lo que habían hecho. Pero dice la palabra que esto es justo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Claro que es justo. Y en eso se demostrará el juicio de Dios y su justicia. Y por último vemos la destrucción final de Babilonia. La destrucción final de Babilonia, versículos 21 al 23. Nuevamente comienza con una acción simbólica por parte de un ángel poderoso. Tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es una acción simbólica que, por otro lado, nos recuerda a
algo muy parecido que ocurrió con el profeta Jeremías. Y van a ver que este pasaje de Apocalipsis está íntimamente ligado con este otro que voy a mencionar ahora en Jeremías capítulo 51, versículos 60 al 64. Ya les he dicho que Jeremías 50 y 51 están conectados con este pasaje. Aquellos hablaban de la destrucción de Babilonia en la época de Jeremías. Jeremías es un profeta que anuncia la destrucción de Babilonia y lo anuncia en el momento de mayor auge y de esplendor de Babilonia. Lo que Jeremías profetizó tardaron todavía bastantes años en cumplirse, pero se cumplió con una literalidad asombrosa. Allí también hay un acto simbólico. Fíjense, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. De hecho, estas son las palabras con las que acaba el profeta. Es decir, tanto el ángel fuerte aquí en Apocalipsis tira una gran piedra como una piedra de molino, así será hundida Babilonia. Jeremías había profetizado algo similar. ¿Qué pasó con lo que profetizó Jeremías? Pues ya lo he dicho, se cumplió con total literalidad. ¿Qué va a ocurrir con lo que anuncia este ángel? Pues que se va a cumplir de manera ya inmediata también, de la misma forma, con total exactitud. Nada va a quedar sin cumplimiento. Y a continuación encontramos una lista de las cosas que ya nunca más van a volverse a ver en Babilonia. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni voz de esposa se oirá más en ti. Se acabará para siempre la diversión, el trabajo, el matrimonio, la familia. Babilonia quedará sola en una densa oscuridad. Leía estos versículos y digo, si es que esto es prácticamente lo que nos ha estado ocurriendo estos días atrás, ¿no es cierto? Yo no digo que esto sea el cumplimiento final, pero es un botón de muestra de lo que viene. Y si ha venido sin que nadie se lo esperara y ha venido con tanta literalidad, cuidado, porque Dios sabe lo que está haciendo y está diciendo cosas que desde luego se van a cumplir. Miren que nosotros durante semanas, durante meses, no hemos podido disfrutar, se nos ha prohibido todo esto. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros. Nadie podía salir a ninguna parte, encerrados en nuestras casas. Prohibidos espectáculos, prohibidos ir a estos lugares de ocio, de baile, de música, prohibido completamente. Las bodas, pues es que no sé si ha habido bodas, entonces todo el mundo estaba aplazando sus bodas porque no había bodas. Los entierros, pues podían ir 2 acompañantes a enterrar a la persona que se había muerto. Ahora creo que ya dejan ir a 15 personas. Ustedes se dan cuenta, el trabajo, no se podía ir a trabajar, solamente pudieron ir a trabajar los trabajos básicos para el funcionamiento elemental de la sociedad, pues la medicina, la alimentación, cosas de ese tipo. Se ha cumplido esto anticipadamente de una manera asombrosa. Cuidado, cuidado. Nosotros estamos en este mismo esquema. Es que la sociedad española, al menos, que conozco un poco más, pues está centrada en lo material. Dios lo han sacado fuera de sus esquemas mentales, de su corazón, de su voluntad, de sus metas, de sus objetivos, fuera por completo.
llenan la vida con cosas materiales y no quieren saber nada de Dios. Y ahora en un momento ha caído todo el sistema económico y nos hemos encontrado exactamente como describe estos versículos, sin poder hacer nada de todo esto. Y ahora se nos dice que empezamos a entrar en la desescalada y nos van pasando de una fase a otra lentamente, temiendo que va a haber un rebrote y que otra vez volvamos a lo mismo, sino, en fin, tremendo la literalidad con la que estos pasajes se han cumplido. Yo no digo que este sea el cumplimiento final, yo digo que esto es un aviso, me parece a mí que es un aviso muy serio, lo que demuestra que Dios puede hacer lo que dice que va a hacer. Y por último, se nos dan las razones para el castigo de esta Babilonia. Fíjense el versículo 23 y 24, dicen: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Cuáles son las razones para el castigo de Babilonia? Tus mercaderes eran los grandes de la tierra, es decir, a lo que se daba importancia, a lo que realmente eran las aspiraciones del ser humano, llegar a ser grande. ¿Quiénes eran? Los mercaderes de la tierra, los que manejaban el dinero, esos eran los que tenían el prestigio, los que tenían los bienes, los que los comercializaban con ello, un culto a la riqueza y al lujo desbocado, siempre dando la espalda a Dios. La segunda cosa: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es decir, Babilonia había ejercido una influencia diabólica sobre las naciones. No solamente era un centro de distribución y comercio, sino también de influencia diabólica. Que esto siempre llama la atención, ¿no es cierto? Estas sociedades tan materialistas, tan arraigadas en lo material, en el consumo, que al mismo tiempo se vuelcan inexplicablemente en el ocultismo y en consultar los astros a brujos, adivinos. Esta gente que necesita que les echen las cartas, que les lean el futuro. Increíble. Como una sociedad materialista que solamente confía en lo material y al mismo tiempo va hacia lo otro. Es incompatible por lógica. Sin embargo, van unidas en la práctica. Y dice: y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos. Es decir, la tercera causa de juicio, pues, es porque habían perseguido y dado muerte a los santos. Y por eso también les vino el juicio. Estas tres cosas, estas tres razones. Miren, estos pasajes, cuando uno los lee, por lo menos en esta parte del mundo donde vivimos, donde yo vivo, yo creo que este pasaje en estos días cobra una actualidad innegable. El pasaje está claro, no se puede colocar a otro Dios en lugar de a Dios. El Dios verdadero no se puede cambiar, es insustituible, es único. Pero los hombres han dejado a Dios y se han buscado otros dioses, que es idolatría, y la idolatría de ellos no es que se postran delante de un altar con un ídolo, una imagen, que también de eso hay en la religión en España, pero mayormente aquí se postran ante esos dioses, ante el materialismo, ante el lujo, ante esas cosas. Y de repente, todo eso, puesto que no es Dios, se desmorona, probablemente como un anuncio anticipado del juicio de Dios. ¿Aprenderemos o no aprenderemos? Yo creo que en España no vamos a aprender. Realmente tengo esta sensación. Pasamos una crisis económica también fuertísima en los años 2007, 2009 más o menos, que dejó tiritando a todo el mundo. En la iglesia había montones de personas sin trabajo. Una crisis económica muy aguda. En una situación previa idéntica a la que ahora estoy describiendo, de consumismo desenfrenado. El crédito fluía por todos los lados. Iban al banco y te daban dinero a expuertas, todo lo que quisieras para gastar. Ya veríamos cómo lo pagas después. Pero dinero y dinero y dinero. Sin pedir el dinero te lo daban, te lo prestaban. Luego había que pagarlo a unos intereses sabrosos, desde luego. Pero te daban y te daban. Y en medio de todo aquello vino aquella crisis económica tremenda,
¿Qué pasó una vez que los efectos de aquella crisis se diluyeron un poco en el tiempo? Pues el español volvió otra vez a lo mismo. No reflexionamos. Seguimos poniendo nuestra confianza en dioses que se derrumban al mínimo suspiro. Pero creemos que eso es nuestro Dios. Bueno, yo no, pero muchos en la sociedad. Y siguen aspirando a dar culto a ese Dios y vivir para ese Dios. Y no quieren vivir para el Dios verdadero, que el Dios verdadero nunca va a pasar. Y lo que Él hace permanece para siempre. Pues tomemos buena nota de estas lecciones y aprendamos lo que es verdadero y perdurable, lo que es temporal y se deshace entre los dedos, porque no tiene sustancia. Busquemos al Dios auténtico, al Dios del cielo, y preparémonos, salgamos de Babilonia, de ese centro mundano, de filosofía, de religión, de estilo de vida, salgamos de ahí. Que cuando venga el Señor no estemos dentro. Pues gracias una vez más por habernos acompañado en este tiempo. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.